inicio diciéndoles que pues en la charla vamos a tocar un tema en específico que es el conflicto, pero pues lo voy a desprender y les voy a resolver muchas dudas, como qué es, por qué existe, de dónde se origina, para qué sirve, y pues darles además soluciones, porque pues claramente no nos podemos quedar diciendo que es sin plantear una solución frente a lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, yo les voy contando que a lo largo de mi carrera, pues porque como les dije, como abogada alguna vez dije que tras de que no me gustan los que tengo, si ya tengo muchos, me encanta asumir los conflictos de otros, pues siempre me he preguntado lo mismo, ¿por qué existe el conflicto? ¿Por qué existe esa vaina? Se supondría que todos deberíamos vivir en paz, en armonía y quietos, unidos, pues todos perfectos, ¿cierto? Pero pues creo que esto hace parte de la ingeniería de Dios, ¿no? De ese diseño perfecto, el conflicto. Pero no puedo contestar por qué existe si no sé qué es. Y para saber qué es, pues debo definirles o darles ciertas definiciones que eh, algunas literaturas o algunos autores en literatura han dado. Entonces, primeramente, Jares dice que el conflicto es lo que surge por dos opiniones en contraposición, por dos diferencias, cuando se siente un derecho atacado contra otro derecho. Y Foucault nos dice que el conflicto nace del poder, de la simetría de la sociedad. Entonces, yo puedo decirles que para mí, o a criterio ya viendo como lo que señala, como después de lo que me dicen estos dos autores, que para mí el conflicto es la materialización de la falta de comunicación generada por la diversidad, sea diversidad de pensamiento, de opinión, de creencias, de la diversidad en general, o sea, el hecho de que tú piensas diferente a mí, el hecho de que tus principios sean diferentes a los míos, que tu cultura sea diferente a la mía, ya hace que se cree un conflicto. Y de allí yo no puedo decir entonces que el conflicto es absolutamente negativo o el conflicto es absolutamente positivo. Hay conflictos negativos, positivos, obviamente, pero todos sirven o tienen una intención, la cual más adelante les voy a, pues, a mencionar. Cuando yo digo que el conflicto nace de la diversidad, me quiero sentar en ese término, porque ese término para mí es completamente importante, porque viene de algo que Dios generó. Básicamente, yo puedo decirles que en Génesis 10, que no les voy a leer, les voy a poner a leer todo ese capítulo y todo ese tema, porque pues Génesis 10 es larguísimo, porque es toda la genealogía de Noé. Yo puedo decir que de ahí nace la diversidad, porque de Sem, Cam y Jafet, que son los pobladores de la tierra, podemos decir que nace toda la humanidad. Y son etnias completamente diferentes, son absolutamente distintas, pero todas vienen de un mismo lado, ¿cierto? Y todas nacen de ese mismo milagro de Dios a través del diluvio. Entonces, si son completamente diferentes, yo sigo diciendo que entonces esa diversidad humana viene de Dios y viene de nuestro temperamento. Y creo que en algún momento ya nos dijeron que el temperamento es eso que nace y muere con nosotros, que lo tenemos porque lo tenemos, y que es algo que se va forjando a través del carácter y la personalidad. Entonces, si Dios crea la diversidad como parte de su ingeniería perfecta, entonces Él crea el conflicto, ¿cierto? Y entonces, así a grandes rasgos de lo que he explicado, quiero que me digan por qué existe el conflicto. ¿Ustedes por qué creen que existe el conflicto? Porque de pronto no hay un acuerdo entre las dos partes. Porque hay una falta de comunicación, de diálogo, hay una falta como de ser empáticos y de también ponernos en la posición de la otra persona y llegar a acuerdos. Hay dos Yo opiniones creo que diferentes. el conflicto surge del orgullo que le impide a las personas ceder, del orgullo que le hace pensar a las personas que tienen derechos y que pueden exigirlos.
antes de pensar como siervos de Dios y pensar primero en los demás, que es lo que espera Jesús de nosotros. Ok, don Emilson, ¿qué me iba a decir? El conflicto se crea por lo que dice Lorena, que hay dos ideas diferentes o ideas diferentes y no concuerdan. Ok, bueno, yo se los voy a poner en términos más simples, ¿cierto? Y se los voy a hacer con, bueno, yo sé que cuarto de primaria ya lo pasamos todos hace mucho tiempo, eso sí lo tengo claro, yo lo estoy repitiendo porque tengo un hijo que está haciendo cuarto, entonces tengo eso aquí en la cabeza, esa ley de la matemática, específicamente de los conjuntos, que es la ley transitiva, en donde me dice que si A pertenece a B y B pertenece a C, entonces A pertenece a C, ¿cierto? Y si yo digo entonces que A es el conflicto, B es la diversidad y C es Dios, estoy diciendo que el conflicto pertenece a la diversidad. La diversidad pertenece a Dios, entonces el conflicto pertenece a Dios. ¿Por qué existe el conflicto? Porque Dios lo dispuso así. Dios decidió que existiera el conflicto. Y esto no me lo estoy inventando o sacándolo del sombrero del mago como hacen con el conejo. No, 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 no. Aquí les voy a mostrar Génesis 11 específicamente qué hace Dios. Y esta historia la conocemos porque es la Torre de Babel, es una historia en donde, pues, primero, alguien que me ayude leyendo el versículo que tengo en el que está en pantalla y ya, pues continuamos. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Amén. Perfecto. Es decir, Dios creó el conflicto ahí. Eran todos unidos, estaban todos en armonía, estaban, pues en armonía no, en unidad, todos se entendían, todos decidieron construir una torre que llegara al cielo y Dios dijo, espere que esto no está así, eso no debe ser así, están muy quietos, yo no los necesito quietos. Entonces, si Dios los confunde, los separa, los aleja, pues de ahí saco yo que Dios dispuso que se creara el conflicto, ¿cierto? Pero entonces, ¿para qué Dios crea el conflicto? Porque yo conozco un Dios que todo lo hace con propósito. El Dios que yo conozco no es un Dios que dice, ay, hoy me quiero burlar de los humanos, entonces venga que va a crear el conflicto. No, no, no. Él no hace eso. Él dice, esto lo hago con un propósito. Alguna razón de ser tendrá, ¿cierto? Y entonces aquí voy a preguntarle a alguien porque me dijeron eso fijo, él sabe. Tiene que preguntarle por qué él sabe. Entonces, Robert, porque ya vi que ya llegaste, gracias a Dios. ¿Para qué nos creó Dios a los seres humanos? ¿Para qué? Para implementar el reino del cielo acá en la tierra. Efectivamente, para conquistar la tierra con su cultura. No te hicieron quedar mal. Entonces, si Dios nos crea, entonces Dios crea el conflicto, ¿para qué? Si nos crea para implementar su cultura aquí en la tierra, ¿para qué crea el conflicto? No lo va a hacer porque sí, él lo hace con un propósito. Y vuelvo a retomar ese Génesis 11, en donde me dice que todos estaban reunidos en un mismo lugar, estaban quietos, todos se entendían, todos se quedaron ahí estancados. Porque si no tenemos algo que nos mueva o que nos haga evolucionar, pues ahí nos quedamos, ¿cierto? Porque pues el ser humano es un ser de costumbres y es un ser que se queda quieto y es un ser que cuando se acomoda en un lugar y se siente perfecto, es su zona de confort y de ahí no sale, porque prefiere no tener que moverse. Y si yo lo pienso así, entonces el conflicto se crea para que el ser humano no actúe bajo su propósito, sino bajo el propósito de Dios. ¿Qué es? Vuelve a repetir, Robert. Implementar el reino de los cielos en la tierra. Efectivamente. Como una percepción muy mía, y pues claramente pueden diferir conmigo porque de eso se trata, ¿no? Porque así es como crecemos. Para mí, el conflicto Dios lo crea para que crezcamos como seres humanos, para que nos permitamos que el carácter de Él
moldee nuestro temperamento. ¿Mm? ¿Por qué lo digo? Porque si bien no importa el conflicto por sí mismo, lo que importa es lo que hacemos ante y frente al conflicto. No importa, porque el conflicto se crea, es algo normal. De hecho, por los conflictos ha crecido la humanidad. Por los conflictos como la Primera Guerra Mundial se hizo un nuevo orden mundial. Y estoy hablando de conflictos bélicos. Como la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron una cantidad de medicinas y cantidad de desarrollo médico que no se imaginan. La Primera Guerra Fría, cantidad de desarrollo tecnológico. La Primera Guerra Fría, la Guerra Fría y única hasta el momento. Por esos conflictos que son bélicos, el ser humano se ha movido, ¿cierto? Por esos conflictos, la vida ha cambiado. Entonces, para mí, el conflicto fue creado para el crecimiento del ser humano. Pero pues es algo muy mío. Si alguno tiene alguna otra concepción que nos quiera decir en este momento respecto a por qué considera o para qué considera que fue creado el conflicto, me encantaría oírlos. Hay un versículo de la Biblia, no recuerdo en este momento cuál es exactamente, pero dice, así como el hierro se afila con el hierro, así las personas deben como moldearse y afilarse unas a otras. Entonces, a través de las relaciones, nosotros, pues digamos que llegamos a conocer la voluntad de Dios y como a crecer como grupo y como cuerpo de Cristo que somos. Entonces, yo creo que es eso también. No pudiste decirlo de mejor manera. Efectivamente, las personas con las personas son las que se pueden afilar unas a otras. Ya hablamos del para qué. Entonces, ahora, ¿cuál es el origen del conflicto? Porque pues yo no puedo decir que el conflicto es una vaina ya que solamente creó Dios y la puso allá afuera del cuento, pues, y la puso para decir, ay, no, sí, agárrense unos con otros. No, no creo que sea así. Yo no creo que Dios vaya a decir, dejámoslo ahí a un ladito y que se choquen con él. Bajo los estudios de diferentes doctrinantes en la materia, ya que hablando ya un poco más de derecho, yo puedo decirles que el conflicto se divide en dos, ¿sí? Pero antes de llegar a esos dos, yo quiero decirle que realmente siempre va a haber un conflicto interno. Y es el conflicto, o sea, dentro del grupo de los conflictos hay conflictos intercomunales, intersociales, internos, bueno, todo ese general de conflictos, pero el interno es el que más me preocupa, porque nunca entendemos por qué cuando estamos internamente conflictuados terminamos teniendo conflictos externamente. Y es aquí donde yo quiero decir, ahí se origina el conflicto, en nosotros mismos, cuando está rota nuestra relación con Dios, cuando nos alejamos del plan de Dios, del propósito de Dios. Ahí es donde entramos al conflicto como tal. Y pues bajo ese punto de vista, pues se desprenden una serie de cambios a nuestro alrededor y en nuestro entorno, que es lo que genera los conflictos fuera de nosotros, los que ya se exteriorizan. Entonces, ¿dónde se origina el conflicto? En la relación rota con Dios. No tengo otra manera de decir que se origine el conflicto, porque de mi conflicto o de lo que yo tengo, doy. Y si yo tengo conflictos, doy conflictos. O sea, no puedo hacer otra cosa. Bajo ese principio, vuelvo y les hablo que entonces los doctrinantes han definido que existen dos tipos de conflictos. Uno formal, que son los conflictos legales, esos que se resuelven a través de las leyes, los jueces, una herencia, una deuda, si el cobro de una deuda, ese tipo de cosas, pues que son conflictos legales como tal, que son formales, y los conflictos informales, que son esos que nacen de las opiniones, las creencias, los principios, de todo eso que nos hace ser lo que somos, ¿cierto? De nuestras pasiones. Y esto lo dice claramente Santiago 4:1-3, que si alguien me hace el favor de leerlo en la pantalla, pues les agradecería. ¿Qué es lo que causa
las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no gracias surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen las guerras para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, no miento cuando les digo esto de los conflictos informales, porque pues se lo está diciendo Dios en su palabra, ¿cierto? Y me está diciendo claramente ahí el origen, porque me está diciendo que sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Pero pues es que yo no le puedo pedir a Dios algo si estoy lejos de Dios, ¿no? Yo no puedo venir y decirle, ay Dios, volví. Claramente le puedo decir, volví, perdóname, pero pues no puedo acercarme solamente a pedir. Eso es lo que considero que es porque estaría lejos de Dios. No estoy cumpliendo su propósito, pero estoy exigiendo cosas que no merezco dentro de su propósito. Y entonces digo yo que ahí nos confirman esto de los conflictos informales y es lo que más nos debería importar en este momento porque es lo que más se da. O sea, los conflictos legales, claro, nada está exento de tener un conflicto como una herencia, que esos son conflictos positivos a pesar de todo, pero los conflictos informales son los que se dan día a día. Cuando sales y te chocas con tu vecino porque tu vecino fue grosero, porque botó mal la basura, porque no recogieron el popó del perro, porque son conflictos que se dan en el general, porque en el Transmilenio te pegaron el codazo, porque la gente ya no es amable, porque todo el tiempo está en estado de alerta y en desconfianza. Esos conflictos son estos conflictos informales, porque deseo tener más de lo que tengo y envidio lo que tiene el otro y entonces como lo envidio quiero hacerlo caer. Ese tipo de conflictos son los conflictos informales, aquellos que por el afán de cumplir los deseos de la carne nos alejan del propósito de Dios. Y pues si ya hablé de qué conflicto se origina, para qué es y por qué existe, creo que es necesario establecer una solución. Porque no creo que Dios ponga un problema y no dé una solución, porque Él siempre tiene una solución para todo, ¿cierto? Entonces, es allí donde yo les puedo decir que nace el Ministerio de la Reconciliación. Un segundo. Donde nace el Ministerio de la Reconciliación, que pues es el ministerio que a través de la Fundación Libertad en Casa hemos querido traer a ustedes. Entender que cuando hablamos de la reconciliación, tenemos que hablar de la obra de Jesucristo. Porque si bien es cierto que nos enseñaron que el conflicto lo diseñó Dios para cumplir su propósito, si la Torre de Babel no genera el conflicto entre los seres humanos, el crecimiento, la conquista de la tierra prácticamente se hubiese quedado ahí. La unidad no la podemos hacer entre humanos, la tenemos que hacer con Jesucristo. Jesucristo es la reconciliación, dice 2 Corintios 5, 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta los pecados. Y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Déjamelo allá atrás un momentico, porque quiero que tengamos en cuenta esto. Todos nosotros que nos estamos preparando es para este ministerio de la reconciliación. Viene un tiempo nuevo del Espíritu Santo. Viene un tiempo nuevo. Él está profetizado hace mucho tiempo, hace muchos años, que llegaría un tiempo en que los grandes conglomerados religiosos, las iglesias, las estructuras eclesiales, los edificios, tienen que cambiar. Tiene que venir ahora sí la conquista de la tierra, estableciendo el reino de los cielos. Y uno de los primeros principios es la reconciliación. Ahora, aquí nos habla de que Dios estaba reconciliándonos con Él a través de Jesucristo. Y claro, la única manera
para reconciliarnos con Dios era que Dios cediera su inconformidad. Dios decidió hacer las paces con el hombre. Ténganlo claro, por favor. Dios decidió hacer las paces con el ser humano, no el ser humano con Dios. Fue Dios el que decidió hacer las paces con el ser humano. Y como Dios decidió hacer las paces con el ser humano, entonces Dios estableció un proyecto en Cristo Jesús. Cuando estamos hablando, Lorena, puedes avanzar, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que Cristo es la reconciliación. Alguien ayúdeme con Colosenses 1:20, por favor. Porque Cristo tomó para sí la reconciliación, pero por una razón. Es que haz de cuenta que aquí te regalaron una mascota. El ejemplo que voy a poner, vamos a ver si me sale. Pero te regalaron una mascota y no puedes estar con la mascota porque la mascota es, no sé, si fuera un perrito, entonces te muerde, te ataca, te ladra. O sea, no puedes estar con la mascota, no puedes disfrutar tu mascota porque la mascota no está en paz contigo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Alguien que haya buscado Colosenses 1:20. Ya Y listo. por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas que están en la tierra. Todo lo creado, todo lo que creó, todo lo creado en armonía con Dios y en armonía entre ellos mismos, porque si nosotros no tenemos armonía entre nosotros, ¿cómo vamos a tener armonía con Dios? Y lo que están en los cielos, principados, las potestades, todo el desorden que formó Satanás en el cielo, también generó toda una estructura belicosa en el cielo. Por algo llamarán a nuestro Dios Jehová de los ejércitos, porque Él sabe manejar los conflictos. Ahora, en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y fueron creados en Él y para Él. Por esa razón Él vino a hacer la paz con nosotros. Adelante, Lorena. Él vino a hacer la paz con nosotros, él vino a reconciliarnos. La tarea de la cruz es esa, la reconciliación. Ahora bien, Jesucristo triunfa sobre los conflictos. Miren, no hay mejor experiencia que hablar de una pareja que llegue a la sala de la casa, de tu casa, con conflictos, con problemas, y tú no les resuelvas el problema metiéndose en su problema, sino les cuentes lo que Cristo hizo. Les cuentes los principios que están en la palabra de Dios para resolver el conflicto. Y después de muchos años, ver que ellos lo lograron porque Dios actuó en sus vidas. Eso es Jesucristo triunfando sobre los conflictos. Cuando yo aprendo los principios de vida, cuando yo aprendo la manera como Dios quiere que nos conformemos. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Recuerden bien que había un grupo que era un mundo, un pueblo, una nación que era la nación judía, que tenía la ley y que tenía el Dios y que tenía la fe. Y otra nación que era el resto de la humanidad, que no tenía el Dios, que no tenía la ley y que podía tener la fe. Así que Dios lo que hizo fue quitar la ley, dejar el Dios y la fe, y los que quieran entran por la fe en Jesucristo. Y así reconcilió ambos grupos con Dios en uno solo, mediante la muerte de la cruz. Toda la hostilidad que hay entre las personas se puede destruir, como destruyó Cristo la hostilidad que había entre el mundo y los judíos. Ahora, hoy todavía hay esa hostilidad, ¿no se han dado cuenta? Hoy todavía hay una gran persecución al judío y hoy todavía hay gran diferenciación entre el judío y el no judío. Y eso se da porque todavía no está reinando Cristo en los corazones. Y por eso hay una persecución entre católicos y evangélicos y entre adventistas y metodistas y todos tenemos esos conflictos porque aún Cristo no reina en nuestros corazones. Nada es irreconciliable si está Cristo de por medio. Si tenemos a Cristo de por medio, todo será reconciliable. Así que todos nosotros debemos prepararnos para tener un corazón dispuesto a reconciliarnos.
Dice la palabra en Isaías, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. La paz que yo puedo tener con las demás personas la conseguí en la cruz de Cristo. Y eso es lo que yo tengo que aprender. Eso es lo que yo tengo que empezar a ministrar a otros, pero primero tengo que vivirlo en mi vida. Porque si yo piensa cada uno, ¿cómo vives tu vida diaria? ¿Qué tantos conflictos y qué tan profundos? Porque un conflicto uno lo tiene cuando se levanta y fue a abrir la puerta y se machucó el dedo, y entonces fue porque dejaron mal puesta la chapa, y entonces usted de una vez dice, pero ¿para qué dejaron esa chapa puesta? Y perdió entonces con la esposa, con el esposo, con el hijo, con la hija, y se pudo tener una discusión ahí que puede morir en ese mismo instante, o puede volverse una pelea de esas que generan una guerra como la guerra de Romeo y Julieta. Lorena, si tú no avanzas, yo sigo hablando. Entonces, lo que yo tengo que pensar es exactamente eso, ¿no? ¿Cómo debemos resolver los conflictos entre nosotros? Y eso sí le voy a pedir a alguien que tenga una voz de trompeta, que me lea lo que está escrito en la pantalla, y ahí sí, lea despacio para que todos lo podamos entender. Yo me apunto. ¿Cómo debemos resolver los conflictos? Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Primera de Corintios 6, 1, 3, nueva traducción viviente. Mire, por favor, Lorena, quítame un minuto el compartir la pantalla. Miren, es importantísimo que entendamos esto. A mí me parece de vital importancia que los que estamos aquí, que seguramente los que nos vean ahora por redes sociales, porque ahora ya nos vamos a volver públicos, y a quienes también les invitamos a participar del Ministerio de la Reconciliación. Muy bien. Por favor. Gracias. ¿Por qué nosotros tenemos que presentar nuestros conflictos ante un mundo secular? Y cuando yo estoy hablando de poner demandas ante los jueces, no estoy hablando solamente entre cristianos evangélicos. Es que si vamos a los católicos, que también son cristianos, viven la misma situación. No resolvemos nuestros conflictos entre nosotros. No somos capaces de sentarnos y buscar un consejero. ¿Cuántos matrimonios se desbaratan porque van donde un profesional, y lo digo de la mejor manera posible para que no se me vayan a ofender, y lo que les dice es, no, ustedes tienen diferencias irreconciliables, sepárense? ¿Y qué dijimos? Que cuando estaba Cristo, ¿qué? Todo es reconciliable. Exactamente, Cristina, nada es irreconciliable cuando está Cristo de por medio. Así que nosotros tenemos que aprender, primero que a tener esa relación sana con Dios, como nos enseñó Lorena. Ayer hablando con Lorena me corrigió una cosa muy importante, porque yo decía, yo tengo que estar en paz con las personas para estar en paz con Dios. Y ella me dijo, no señor, primero tengo que estar en paz con Dios. Porque la paz que Dios produce en mí es lo que me permite a mí vivir en paz con las personas. Cuando yo no tengo la paz, cuando no me he reconciliado con Dios, pues difícilmente me voy a poder reconciliar con los seres humanos. Así que deben existir algunos mecanismos que no están solamente dados en la palabra de Dios. Miren, quiero confesarles algo. Desde que comenzó nuestro diplomado hasta que terminó, me fasciné escuchando personas que manejan muy bien los códigos civiles, penales y todo lo que tiene que ver con las leyes de nuestro país. Yo me fasciné escuchando y viendo cómo todo lo podemos soportar en nuestra Constitución, en nuestra palabra de Dios. Todo lo que es la conciliación. Entonces, deben existir mecanismos. Entonces, Lorena, cuéntanos un poco de eso para continuar y dar cierre a nuestra charla de conciliación.
Perfecto, listo. Ahora sí entramos en lo que, pues a mí me gusta, lo que mejor se me da, porque se los puedo explicar con toda la facilidad, pues que da el tema. Y es, primero, pues para decirles que, como dijo, pues mi papá, aquí no es una cosa que sea una ley positiva creada por el hombre, como ha dicho todo el tiempo, sino que es una cosa que es de carácter natural, es una ley natural, ¿cierto? Es una ley que está en Dios, que está en su palabra, que Él no la ha dado. O sea, no solamente en Corintios nos dice que debemos resolver los conflictos entre nosotros mismos, sino también en Mateo 5, 25 y 26 nos dice algo muy similar, algo muy parecido. Entonces, si alguien me puede colaborar leyendo Mateo 5, del 25 al 26. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán a la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que no hayas pagado el último centavo. Entonces, está clarísimo, hay que resolver el conflicto rápidamente, no dejemos escalonar los conflictos, no dejemos que lleguen a un paso más allá de lo necesario, no dejemos que los conflictos crezcan, solucionémoslos entre nosotros, podemos hacerlo, creo que tenemos todas las capacidades y los conocimientos para hacerlo. Y allí nacen los mecanismos alternativos de gestión de conflictos. Y antes de que yo entre a explicar de forma, pues ahí sí, es un pincelazo, porque esto es un abrebocas y pues realmente no puedo explicarles en un espacio tan corto un tema tan extenso y tan lindo como es estos mecanismos. Quiero saber qué conocen de ellos, qué saben ustedes de ellos, si los conocen o si yo me volví loca y no tienen ni idea con qué se come esa vaina. Entonces, deben a conocer su conocimiento, valga la redundancia, sobre este tema. Yo tuve la experiencia, pues digamos que no indagué mucho, pero digamos que, bueno, tengo un primo que tiene cierta condición y pues digamos que cuando se enferma intenta atacar a sus padres. Entonces, él ya es mayor de edad, estuvimos hablando con mis tíos y pues lo primero que nos dijeron era, en vez de llevarlo a la policía, vayan a una casa de reconciliación y ahí van a hacer unos compromisos, van a firmar unas cosas y pues eso es en primera instancia. Entonces, pues digamos que ahí se trató de buscar esa solución, esa ayuda, pero pues no fue así como tan posible. Entonces, hasta ahí llegó. Eso es lo que yo medio conozco del tema de las instituciones acá. Perfecto, Mónica. ¿Alguien más? No sé si lo que mencionó Mónica es lo mismo que llamamos las casas de justicia. Parecido, sí, tiene su línea por ahí. En donde también podemos acudir en primera instancia antes de entablar una demanda, digamos, ya más oficial para tratar de solucionar el conflicto, pues hablando de los recursos legales que tenemos, ¿no? Perfecto, sí. ¿Nadie más entró en el tema entonces? Bueno, como ustedes lo dijeron, esos mecanismos alternativos de gestión del conflicto, yo no les digo de resolución, que lo normal es que lo llamen de resolución, para mí es de gestión, porque el conflicto no se soluciona, el conflicto se gestiona. ¿Para qué? Para transformarlo, para lograr que el conflicto cambie, porque pues si yo hago compromisos que no cumplo, pues no transformo el conflicto, ¿no? Yo debo gestionar el conflicto para que este se transforme. Eso es lo primero, pero ¿qué son estos mecanismos? Son ese medio a través del cual podemos solucionar los conflictos con una comunicación abierta, entendiendo y comprendiendo que el otro no tiene por qué pensar igual que yo, no tiene por qué actuar igual que yo, no debe actuar igual que yo, porque somos absolutamente diferentes. Es que ni siquiera los gemelos son iguales. Porque pueden preguntarle a una mamá de gemelos si es que cada gemelo tiene su propio temperamento, cada gemelo tiene su propia manera de ser. Entonces, nadie es igual a nadie. No tenemos por qué pensar igual, ¿cierto? Y así, entonces, estos mecanismos es la posibilidad de sentarnos a hablar
sin atacarlo, sin entender que entonces la posición del otro es un ataque hacia la mía, porque no significa que porque yo piense diferente, él me esté atacando a mí o yo lo esté atacando a él, simplemente pensamos diferente, tenemos derecho a hacerlo. Pongo un ejemplo porque hoy eso fue algo que me marcó. Hoy hubo un problema porque como en todas las familias y en todas las casas hay problemas, que no somos claramente perfectos, el único perfecto es Dios y todos tenemos problemas y todos tenemos conflictos, como ya nos había dicho mi papá. A tal punto el problema que no, pongo un paréntesis, no fue dentro de la casa, fue por una situación externa. A tal punto que el problema me dio tanta ira que yo me ataqué a llorar. Después, cuando me senté a hablar del tema con mi papá, él me dijo, tu problema es que tú esperas que esa persona actúe igual que tú, porque tus prioridades van ahí, están en ese punto. Tus prioridades es que eso debe hacerse así, pero las de la otra persona no tienen por qué ser así. Y eso es lo que nos ayuda a manejar los mecanismos alternativos de gestión de conflictos. Tenemos muchos, y todos los estados lo tienen, lo que pasa es que no los promocionan. Consideramos que la única manera de arreglar un conflicto es a través de los conflictos formales. Entonces voy y presento una demanda. O los que conozco son solamente para cumplir ese requisito para poder ir a presentar una demanda, ¿cierto? Dentro de los mecanismos alternativos de solución, de gestión del conflicto, tenemos a la conciliación, tenemos el amigable componedor, la mediación, el arbitraje, la negociación. Cada uno tiene unas características diferentes. Les voy a dar un pincelazo como para darles como un interés. La negociación es sentarnos a hablar, a plantear, dirimir el conflicto a través de puntos medios, básicamente. La mediación es lo mismo, solamente que tiene un carácter en el que una persona tercera se sienta, no necesita ser capacitada, no necesita tener alguna calidad, sino que se sienta y hable contigo y te proponga soluciones. En la conciliación, esa persona sí debe tener esa calidad, o sea, debe tener una calidad. Y el arbitraje y el amigable componedor ya son mecanismos a través de los cuales otra persona nos resuelve el conflicto. Pero los dueños del conflicto siempre tienen que estar inmersos dentro del conflicto. Y yo aquí resalto la conciliación y la mediación porque realmente son los que considero que permiten que los dueños de ese conflicto lo solucionen por sí mismos. Porque a pesar de que el conciliador y el mediador puedan presentar soluciones, estas no tienen que ser de carácter obligatorio para los dueños del conflicto, ¿sí? O sea, no, para las partes del conflicto no es que yo diga, lo vamos a solucionar así y así se soluciona, no. No, ellos proponen, se vuelven propositivos y asumen el conflicto como esa posibilidad de tener una comunicación abierta. Eso es como un pincelazo respecto de lo que son los mecanismos alternativos de gestión de conflicto. ¿Y por qué digo yo que son importantes o por qué a mi criterio son importantes? Pues yo considero que son importantes los mecanismos porque nos han enseñado que en un conflicto tiene que haber un ganador y un perdedor. O sea, siempre tiene que alguien ganar y siempre alguien tiene que perder. Y no, eso es una gran mentira. En el conflicto no tiene por qué haber ganadores y perdedores y todos podemos ganar. Porque si sabemos hablar, si tenemos esa capacidad de comunicarnos que ya nos dieron, que claramente Dios nos otorgó y que claramente Él, en cumplimiento de su propósito, nos dio, pues podemos desarrollar, obviamente, todos estos mecanismos de una manera tranquila, sin ningún pensamiento es que porque fui voy a perder. En cambio, en un proceso como una demanda, un proceso judicial, sí hay un ganador y un perdedor, aunque no lo crean. Siempre hay un ganador y un perdedor porque siempre va a haber quien sufra por una medida tomada por un tercero, desconociendo el conflicto en general, porque en derecho, y es algo que de pronto yo critico mucho, no importa la verdad, importa lo probado. Y hay muchas mentiras que se pueden probar como una verdad. Bajo lo que les estaba diciendo, yo vuelvo y repito, y aquí cierro pues este pincelazo o este brochazo que les di respecto a los mecanismos alternativos de gestión de conflicto, que espero más adelante podamos dictar una charla un poco más completa sobre todo este tema, más adelante pueda yo decirles mucho más de esto, pues por la premura del tiempo.
que lo importante no es el conflicto o el hecho que genera el conflicto. Lo importante es qué hacemos con el conflicto, cómo decidimos manejar el conflicto. Si lo agrandamos, si lo achicamos, si lo solucionamos en el momento, si siempre pensamos en ganar. Eso es lo importante, entender cómo manejamos o cómo actuamos ante ese conflicto. Padre, yo te doy gracias porque hoy me diste la oportunidad de decir estas palabras, Señor, porque tú sabes que en mí está el poder expresarlas, Señor. Te doy gracias porque abres la mente de las personas que están aquí para escucharlas, Señor, y pones los oídos bien atentos para ellos, Señor. Te doy gracias porque tú eres quien nos enseña que no necesitamos de las peleas, que a pesar de que el conflicto es algo que existe, es algo que es necesario para evolucionar, no tiene por qué ser negativo, no tiene por qué quitarnos o robarnos la paz, Señor. Y te doy gracias porque nos permites día a día crecer en tu propósito, Señor. Amén y amén.